Muy bien, hermanos, buenos días. Le damos gracias a nuestro buen Dios por darnos la oportunidad una vez más de poder estar aquí en este primer día de la semana y poder pues así juntos honrar, glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Pues en esta oportunidad quisiera pues darle gracias a Dios por sus bondades, por sus misericordias, porque realmente Él es quien está fortaleciendo día a día nuestras vidas. Y también poder pues en esta oportunidad recordar, mis amados hermanos, pues ya nuestro hermano segundo hace 2 meses partió a la presencia de Dios. Ahora en esta oportunidad nuestro hermano Pánfilo Sancarranco parte a la presencia de Dios. Pero quisiera, mis amados hermanos, que nosotros en oración podamos clamar por fortaleza para la familia de la Cruz de Asila, por fortaleza y porque Dios traiga salvación a la familia San Carranco. Que Dios nos ayude y nos guíe. Vamos a poder tener un tiempo de oración, mis amados hermanos. Soberano Dios, Padre Celestial, bendito Jehová de los ejércitos, digno eres de recibir gloria, honra y alabanza. Padre eterno Señor, te damos gracias porque tu palabra nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Padre eterno Señor, gracias porque tú tienes un propósito para cada situación, para cada cosa que nosotros enfrentamos. Padre, porque tus misericordias son, Señor, nuevas cada mañana, Padre. Gracias, bendito Dios, Padre, porque la misericordia que disfrutamos el día de hoy no es la misma que la de ayer, ni tampoco será la misma de mañana. Padre, son nuevas cada mañana. Y Padre eterno, Señor, gracias porque eso nos hace saber que tú, Señor, estás, tu presencia está en cada momento con nosotros y tú eres quien, Señor, estás mirando nuestras vidas día tras día. Gracias por tu fidelidad, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre eterno, Señor, animar y motivar a nuestros hermanos a poder esperar en tu voluntad y a poder entender los planes tuyos y los propósitos, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, te lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda. Hermanos, sigamos orando por nuestros hermanos quienes están padeciendo un tiempo de aflicción, de dolor y tal vez podríamos decir están teniendo algunas situaciones de salud. Oremos siempre unos por otros, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude y nos fortalezca. En esta oportunidad, hermanos míos, quisiera compartir con ustedes un tema muy interesante de la palabra de Dios. Bueno, todos los temas en la palabra de Dios son interesantes, pero esta oportunidad la palabra de Dios nos va a poder animar a través de algunos pasajes en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 13. Pero vamos a poder realmente ver aquí claramente acerca de la misericordia de Dios, esa misericordia gratuita para cada uno de nosotros. Y el tema en esta mañana será la misericordia de Dios ordena. Pues cuando hablamos de la misericordia de Dios ordena, tenemos una serie de ordenanzas que por su misericordia, en su misericordia, el Señor nos muestra y nos manifiesta para que podamos tener paz y gozo en el corazón. Vemos Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 5. Vamos a tocar todo el capítulo, pero vamos a poder leer en esta oportunidad los 5 primeros versículos. Dice la palabra de Dios así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno,
las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Pues en la palabra del Señor podemos ver aquí, bueno, grandes cosas maravillosas. Aquí en primer lugar está hablándose acerca de la misericordia gratuita para todos, ¿no es cierto? Según lo que la palabra de Dios nos dice. Pero aquí estamos hablando de esa misericordia que Dios estaba extendiendo a su pueblo. Recuerden que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es un pueblo que Dios escogió, que Dios realmente, podríamos decir, escogió para que pueda honrar y glorificar su santo nombre. Pero a través del tiempo que Dios ha estado con su pueblo, Él ha mostrado su misericordia, su paciencia, su bondad para Él, aunque este pueblo era un pueblo que estaba por momentos alabando a Dios, por momentos saliéndose de la voluntad de Dios, pero Dios siempre ahí con su misericordia. En primer lugar, lo que nosotros podemos comprender aquí es acerca de la misericordia de Dios, pero podríamos decir que nos pongamos a pensar un momentito, ¿qué es misericordia? ¿Cómo comprendemos o entendemos nosotros esa palabra misericordia? Misericordia, ¿no es cierto? Entonces sabemos, podríamos decir que Dios es clemente y tardo para la ira, grande en misericordia, ¿no es cierto? Dios es piadoso, nos dice la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver que la palabra de Dios también nos dice misericordia quiero y no sacrificio. Entonces el Señor nos habla de misericordia, pero vamos a poder entender un poquito la misericordia, podríamos decir, en la palabra de Dios. Esta palabra misericordia, pues, es un temita un poco controversial, o sea, hay muchas cosas ahí, porque en algunas se habla, podríamos decir, de favor, de gracia, de lo que Dios puede hacer, ¿no es cierto? O sea, hay varias cosas, entonces es un temita, podríamos decir que no es exacto, pero aquí cuando hablamos de la misericordia de Dios, podemos ver que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la noción específica de misericordia es compasión. Compasión hacia alguien con necesidad o con angustia, ¿no es cierto? O sea, con angustia e impotente o endeudado y sin derecho a un trato favorable. O sea, una persona, podríamos decir, en necesidad, una persona con angustia o una persona, podríamos decir, impotente o endeudado y sin derecho a trato favorable, ¿cómo crees que se siente? ¿Cómo crees que se siente? Se siente, podríamos decir, de lo peor. Pero aún así sintiéndose de lo peor, pues Dios ofrece algo muy especial que es su misericordia. Clemente y piadoso es el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia. Para poder introducir este tema, nosotros podemos considerar realmente lo que Dios dice en su palabra, pues ahí en los salmos, ¿no es cierto? La motivación de la palabra es alabar al Señor porque Él tiene, pero tiene, podríamos decir, la alabanza al Señor tiene un porqué. Porque, bueno, la palabra de Dios nos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Hoy veremos, en esta mañana, veremos pues que Dios nos muestra su misericordia dándonos tres imperativos. Tres imperativos que nos van a poder realmente guiar a poder conocer o a poder hacer que por la misericordia del Señor tenemos que hacer esto. Primero, su misericordia ordena, ¿qué cosa? Venid, venid, ¿no es cierto?
Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y lo que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es algo muy importante. Cuando en la misericordia del Señor ordena venid, venid, aquí vemos un imperativo, venid, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quiénes el Señor está invitando a venir? Dice la primera parte del versículo 1, a todos los sedientos, a todos los sedientos. Y realmente, hermanos míos, pues cuando un alma sedienta, cuando una persona sedienta, podríamos decir que tiene sed, realmente pues va a poder estar buscando que poder saciar su sed. El Señor nos dice aquí, la invitación está a todos los sedientos. En primer lugar, para que haya un deleite, para que haya un disfrute de la misericordia de Dios, en primer lugar se tiene que considerar que hay una necesidad. Hay una necesidad y esa necesidad tiene que poder ser sed del agua, de beber el manantial de vida que es la palabra del Señor. Cuando dice venid a todos los sedientos, venid a las aguas, a las aguas. ¿Qué aguas está ofreciendo el Señor? El Señor no está ofreciendo un agua física, el Señor está ofreciendo una agua espiritual que va a llenar tu alma, que va a llenar la sed que puedes tener de la palabra de Dios. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Cuando podemos ver aquí y el Señor, la invitación que el Señor hace y dice pues, venid a las aguas. Venid, podríamos decir, pues, considerando que lo que tú vas a poder encontrar no tiene precio, no tiene, podríamos decir, valor. O sea, en otras palabras, cuando dice venid y comprar, venir comprar sin dinero, sin precio, quiere decir que realmente lo que tú vas a disfrutar, en lo que te vas a deleitar, pues no tiene un precio. En otras palabras, no hay un obstáculo para que tú puedas disfrutar de esa agua pura que es la palabra de Dios. No hay, podríamos decir, pues barrera que pueda ser colocada ahí como el precio. Por ejemplo, cuando tú tienes sed y tienes que comprarte un agua o quieres saciar esa sed con un agua o con una gaseosa o con algo líquido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tiene su costo. Vas a ir a la tienda, y vas a poder, podríamos decir, comprar y te va a costar un precio. Si no tienes el valor de esa bebida que tú vas a tomar, entonces no puedes adquirirla. Pero ¿qué pasaría si tú estás frente a un río? Tú estás frente a un río, tú no vas a poder pagar por esa agua. Simplemente lo que vas a hacer, te vas a inclinar. Te vas a inclinar, vas a ir y poder beber de esa agua, sea de un río, sea de un manantial, sea de lo que sea. Entonces el Señor te está ofreciendo eso, algo que no cuesta, pero que te va a poder ser de mucho valor, de mucha saciedad, te va a saciar tu sed. Entonces, primero, para que puedas realmente recibir la saciedad a tu sed, tienes que poder considerar que hay una necesidad y tienes que aceptar qué cosa, la invitación de poder venir a las aguas. El versículo 2 dice, aquí en esta parte del versículo 1, la invitación está dada y no hay obstáculo que impida el poder acercarse. Si se reconoce la necesidad, el precio ya está pagado. Y en este caso podríamos decir, hablando en términos espiritual, el precio ya está pagado. ¿Quién pagó ese precio para poder disfrutar del agua viva?
es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pagó el precio para poder nosotros disfrutar de esa agua viva. Cuán grande es la misericordia del Señor. Así que en su misericordia Él nos ordena, venid a las aguas. El versículo 2 dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Primero nosotros vemos ahí, podríamos decir, la misericordia del Señor ordena, venid, pero también en ese llamado, venid, da un consejo, dice, escúchenme atentamente, óiganme atentamente y coman del bien, ¿no es cierto? Y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, el consejo del Señor es, miren, aquí tienes algo, te invito a que puedas venir y lo puedas disfrutar, pero el consejo del Señor es poner atención, escucha, escucha. Realmente, ¿por qué? ¿Por qué va a poder dar todas esas explicaciones del Señor? ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces como seres humanos pensamos que tenemos la razón, pero más adelante vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice ahí con respecto a nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Pero el Señor nos dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará, ¿qué cosa? Vuestra alma. Sabes que en esta tierra lo que nosotros estamos buscando muchas veces es que se deleite nuestro cuerpo, que se deleite nuestro pensamiento, que se deleite nuestro cuerpo físico. Pero lo que el Señor está diciendo es que se deleite vuestra alma con grosura. Si hay una orden a los sedientos de venir a las aguas, también hay un consejo, el de poner atención pues a esta invitación. Entonces podemos ver ahí su misericordia ordena, venid. Pero también en el punto número 2 podemos ver su misericordia ordena, ¿qué cosa? Escuchad, escuchad. Pues aquí podemos ver en el libro de Isaías capítulo 55, versículos del 3 al 5, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Qué interesante poder ver aquí en la palabra del Señor, que el Señor pues no solamente está haciendo un llamado, sino que también el Señor pues en su misericordia ordena, escuchar. Si hay algo que tú tienes que poder pues hacer bien y obedecer, es cuando tú pones atención a lo que te dicen, cuando tú escuchas la voz, cuando tú escuchas la orden, ¿no es cierto? Entonces el Señor dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, ¿no es cierto? He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿A quién? A David. Cuando dice misericordias firmes a David, está hablando de su pueblo, y el representante ahí podríamos decir era el rey David, que realmente Dios estaba mostrando sus misericordias al pueblo por medio de este rey, por medio de David. Y realmente pues lo que Dios va a hacer aquí es algo muy interesante. Dice aquí, yo lo di por testigo a los pueblos. Qué precioso es cuando Dios usa a una persona para que testifique del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Cómo que te ha puesto Dios a ti? ¿Cómo que te ha puesto Dios a ti? ¿Como un hombre de misericordia? ¿Como un hombre de paz? ¿Como un hombre de justicia? ¿Cómo que te ha puesto Dios? Realmente el Señor a David lo puso como un hombre de misericordia, para poder pues mostrar misericordia para con el pueblo. Dice, y por jefe y por maestro a las naciones. Jefe y maestro a todas las naciones. He aquí, dice, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios
y del Santo de Israel que te ha honrado. Entonces podemos ver allí algo que nos debe llamar la atención cuando dice: llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. ¿Por qué? ¿Por qué la gente va a venir a ti? ¿Por qué la gente va a correr a ti? Por causa de Jehová tu Dios. No es porque tú eres famoso, no es porque tú eres, podríamos decir, capaz y porque tú tienes muchas cosas, no, sino que la gente viene a ti por causa de Jehová tu Dios. Entonces, como Dios puso como testigo a Israel, a David, también Dios te pone testigo en este tiempo de la iglesia. Te pone como testigo de Él y la gente tiene que venir a ti y tiene que venir a Dios por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Hermanos míos, pues si nosotros estamos en la voluntad del Señor, pues si estamos en los planes de Dios, si Dios nos hace instrumentos y nos pone como testimonio de de sus palabras, de su presencia, pues amados hermanos, el Señor nos está honrando. Nos está honrando, hermanos míos. No merecemos absolutamente nada, pero en su gracia, en su misericordia, en su bondad, el Señor nos honra. ¿Para qué? Para que traigamos honra y gloria a su santo nombre. Así que la misericordia de Dios ordena escuchar. Una de las cosas es ven, una de las cosas es venir, pero otra cosa es escucha, está atento, pon atención. Por tanto, mis amados hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es poner mucha atención a lo que Dios nos ordena. Puede que nosotros digamos: ah, sí, yo ya me lo sé. No, lo primero que tienes que hacer es escuchar. ¿Y quién te está hablando? ¿Quién te está hablando? Recuerda que cuando nosotros vamos, ponemos atención a la palabra de Dios, es Dios quien nos habla. No es la persona que está compartiendo, predicando todo eso. Es Dios, es la palabra de Dios, es la voz de Dios a nuestros oídos, es la voz de Dios a nuestros oídos, y es de ahí donde nosotros tenemos que poder estar atentos. ¿Para qué? Para poder obedecer. Obedecer. Porque si Dios nos da mandatos, hay que obedecerlos. Si no, simplemente quedan, podríamos decir, en ello, mandatos. Hay que obedecerlos. Y el tercero, podemos ver aquí, la misericordia de Dios ordena. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, podríamos decir, ordena, era el segundo punto. Entonces la misericordia de Dios ordena, buscad. Primero era, la misericordia de Dios ordena, venid. La segunda era, la misericordia de Dios ordena, escuchad. Y la tercera es, la misericordia de Dios ordena, buscad. Buscad, ¿no es cierto? Entonces, en el capítulo 55 de Isaías, versículos del 6 al 13, dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 6 y 7, y eso va hasta el 13. Misericordia ordena buscar, 55 del 6 al 13. Entonces, cuando primeramente dice el Señor, nos ordena buscar, ¿no es cierto? El Señor, la misericordia del Señor ordena buscar. ¿Buscar a quién? En este tiempo muchos andan buscando, ¿qué cosa? Oxígeno. Muchos andan buscando ivermectina. Muchos andan buscando acitromicina. Muchos están buscando la solución para la enfermedad. Pero ¿cuántos están buscando a Jehová? ¿Cuántos están buscando a Dios? Cuando Dios le va a hablar de esta manera a su pueblo, que es el pueblo de Israel, es porque su pueblo estaba alejándose de la voluntad de Dios.
estaba pensando, podríamos decir, en gastar su dinero, en invertir su dinero y en poder comprar y ver todas las cosas ahí y que todo esté excelente. Pero habían olvidado algo muy precioso, que es la presencia de Dios. Entonces, cuando el Señor dice, pues en su misericordia ordena, buscad, y dice claramente, buscad a Jehová, buscad a Dios, buscadlo mientras Él puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Hermanos míos, la presencia de Dios no está lejos de nosotros. Somos nosotros muchas veces los que nos alejamos de Dios, pero Dios siempre está allí con nosotros, siempre está cerca a nosotros. Por tanto, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale entre tanto que está cercano. Y el consejo que da aquí aquel impío. Cuando hablamos de un hombre impío, es un hombre sin piedad. Un hombre sin piedad, impío, ¿me entiende? Cuando hablamos de un hombre pío, es de un hombre piadoso. De un hombre piadoso, de un hombre cuidadoso, ¿me entiende? Entonces, deje el impío su camino. O sea, ya el que no tiene piedad, el que ha dejado, abandonado la piedad, busque a Jehová, porque solamente en Jehová puede tener la piedad. En Jehová puede ser piadoso. Dios puede hacer un hombre piadoso. Dios puede hacer un hombre que pueda estar, pues, cada vez buscando el camino del Señor. Por eso dice, busque el impío, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El mundo el día de hoy los pensamientos de la humanidad el día de hoy están llenos de iniquidad. Llenos de iniquidad. Por eso dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Ahora, ¿por qué hay que volverse a Jehová? ¿Por qué hay que buscar a Jehová? ¿Por qué hay que estar siempre con Dios? ¿Sabes por qué? Porque Él es misericordioso. Clemente y piadoso es Jehová. Tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando Dios nos habla de clemente y piadoso, ahí estamos hablando pues que Dios es un Dios piadoso, un Dios pío. Piadoso, ¿me entiende? No es impío, el hombre es impío. El hombre empieza a poder manejar su mente, su corazón. Entonces, cuando hablamos aquí, podríamos decir que el Señor dice, él recomienda, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios, ¿por qué hay que volverse a Dios? Porque hay que poder buscar a Dios, porque hay que buscar a Jehová, porque Él es misericordioso y Él es perdonador. Porque el Señor pues motiva, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque Él dice en la parte del versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos, dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Pues Dios da no solamente nos hace pensar y considerar que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ni nuestros caminos son los caminos de Él, sino que aún nos da la distancia de cuán distante es, podríamos decir, nuestro camino y el camino de Él, y nuestro pensamiento, el pensamiento de Él. Lo que dice ahí, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Te das cuenta? Si tú te pones a mirar ahorita entre la tierra y el cielo, ¿cuánta cantidad de metros, de kilómetros hay de distancia? Imagínense. Entonces, el Señor nos dice, así como la distancia de la tierra al cielo, pues es amplia, y kilómetros, así esa distancia hay entre mi pensamiento y tu pensamiento, entre mi camino y tu camino. O sea, no es lo mismo.
Muchas veces nosotros como que decimos, ah, bueno, ya, Dios comprende, Dios entiende. No, 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 no. Entonces, el Señor nos anima a poder considerar, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así son las misericordias del Señor, así son los pensamientos del Señor, así son los caminos del Señor. Entonces, hermanos míos, Dios nos anima a poder considerar todo esto. Pero no solo ello, así que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así como todo lo que le he explicado es su palabra. Así que ¿dónde puedes encontrar misericordia? ¿Dónde puedes encontrar perdón? En el Señor, ¿no es cierto? Por tanto, Él te ordena y Él me ordena ¿a qué? A poder venir, a poder escuchar y a poder buscar. ¿Hacia dónde voy a venir? Hacia el Señor. ¿Qué es lo que voy a escuchar? La palabra del Señor. ¿Y qué es lo que voy a buscar? La misericordia y el perdón del Señor. Dios ordena al sediento venir a Él. Dios ordena al oyente a escucharle a Él. Y Dios ordena al buscador a buscarle a Él. Clemente y piadoso es Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia. Hermano mío, la invitación de Dios para que puedas disfrutar de sus misericordias y tu alma se regocije en su presencia está ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le podrás decir, Señor, conozco tu misericordia y muchas gracias, o podrás responder a Él buscándole, escuchándole y realmente yendo a Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios haga resplandecer siempre su rostro sobre ti y que Él tenga misericordia de ti día tras día. Que Dios te guarde.